Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con una necesidad que surgió a raíz de pecar. Mientras Adán mantenía comunión con el Señor, el hombre era un ser completo. Caminaba, conversaba con Dios, adoraba a Dios, le daba toda la gloria y la honra al Señor, al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. Todo se lo daba a Él. Pero una vez que el hombre pecó, esa satisfacción, esa comunión con Dios se perdió. Se perdió. Y cuando el hombre fue expulsado del paraíso, esa necesidad se hizo latente. Desde esos tiempos, el hombre siempre ha buscado algo en qué creer, a qué aferrarse. Sí, y a veces lo hace hacia otros hombres. Adora a otros hombres. Pone en el pedestal a otros hombres. Pueden también, a lo largo de la existencia humana, han puesto también a animales como culto para adorar. Animales y también cosas. Porque en todo ser humano hay la necesidad. Tenemos la necesidad que a raíz de pecar tiene toda la humanidad. Nosotros necesitamos adorar, adorar. En el capítulo 42 del libro de Isaías, el verso 8, el Señor es tajante y dice algo, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es tremendo, tremendo, ¿no? Lo repito: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Lo que está diciendo el Señor aquí, que a ningún otro, ¿no?, persona, cosa o el mismo Satanás, Dios no le dará su gloria ni su honra, que le pertenecen solo a Él. El único ser, el Todopoderoso, es el Señor que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Él lo dice aquí: yo no daré mi gloria ni alabanza a esculturas, ni a nada hecha, nada que el hombre haga. Solo Dios debe ser el único objeto de adoración. Cuando el Señor, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 10 de Mateo, voy a leer aquí el verso 37. Mateo 10, 37. Dice así la palabra del Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo? Que no puede ser que mi papá, que mi mamá, o mi hijo, o mi hija, ocupen el primer lugar en mi vida. Que yo diga: adoro a mi esposa, adoro a mi esposo, adoro a mi hijo, adoro a mi hija. Porque ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni su hija pueden estar por arriba de Dios. Si usted tiene a su esposo, a su esposa, como más importantes que Dios, a sus hijos más importantes que Dios, les está haciendo un gran, pero gran daño. ¿Cómo puede hacerle daño?, dice usted. Bueno, si usted ama a su esposa y su esposa
es el objeto de su adoración, puede usted adorarla cuanto usted quiera, pero le hará tremendo daño. Porque cuando usted, aunque se haga llamar cristiano, va o quiere hablar con el Señor no lo escuchará, no escuchará sus oraciones. Si su esposa se enferma, si sus hijos se enferman, lo mismo. Usted adora a sus hijos y te quiere orar porque sus hijos están enfermos, o quiere orar para que sus hijos prosperen. Dios no lo escuchará, porque su esposa o sus hijos están siendo objetos de su adoración. Para usted, ellos son todo, son lo más importante de su vida. Pero no debe ser así. El Señor no es que está diciendo, mira, no, va directo. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. A otro no. El que ama padre, madre, hijo, mujer más que a mí no es digno de mí. Porque, mis hermanos, hacemos daño cuando un hijo o una hija lo adoramos tanto, la adoramos tanto, ¿no? Es vital que amemos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, pero nunca deben ocupar el lugar de adoración. Porque cuando esos hijos van creciendo y se portan mal o van tomando un mal camino, no le decimos nada porque no queremos molestarlos a los niños. No queremos molestarlos porque les puede hacer daño. La psiquiatría, la psicología nos enseñan que no debemos atrofiar la mente de los niños. Así enseñan, no atrofien la mente de los niños, no los corrijan, déjenlo que tomen su rumbo. Pero eso no dice el Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios: el que ama a sus hijos los corrige, mas el que demora el castigo a su hijo aborrece. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero más aún, como los adoramos tanto que no queremos que los niños se molesten, cuando ya se hacen hombres y mujeres y caen en malos casos, en malos vicios, en malas acciones, ahí nos arrepentimos. Y nos preguntamos, ¿en qué momento de nuestra vida dejamos que nuestros hijos se desvíen? ¿Y saben por qué? En el momento que usted comenzó a adorarlos, a ponerlos por encima de Dios. A los hijos hay que corregirlos aunque se molesten desde niños. Corregirlos en el amor del Señor. Pero si usted los adora, nunca lo hará. Cuando sea de corregirlos, ¿no?, los justificará. Es que son niños, es que está creciendo, ¿no? Y eso, hermanos, es algo que no le agrada al Señor, porque sus hijos no deben ser objeto de su oración. Usted debe cumplir con la palabra de Dios. Por eso dice, el que ama a padre, madre o hijo o mujer, ¿no?, son nuestros ídolos, hermanos míos. En estos tiempos de ídolos, resulta que nuestros hijos son nuestros primeros ídolos. Más aún, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos regresando a lo que antaño se llamó la zoolatría, la adoración de animales, perros, gatos, de animales. Hay hombres que se casan con sus perras y hay mujeres que se casan con sus perros. ¿No me cree? Investigue. Yo le digo, ¿no?, están pasando cosas. Una señora de 67 años había muerto en Estados Unidos hace algunos años. Seguramente usted conoció el caso. Murió. Tenía 7 gatos. En su alegato, o sea, todo lo que iba a dejar de dinero, esa señora había tenido mucho dinero, más de $7 millones, tenía como herencia o herederos a sus gatos. Murió de un infarto en la casa. Y hasta que la gente se dio cuenta que se había muerto, pasó más de un mes. Cuando descubrieron que había muerto, entraron a su casa, la descubrieron, y los gatos se habían comido la mitad de ella. Porque la gente hoy adora a los perros y gatos. Adora. Está dispuesta a darle a los gatos y a los perros la comida que quieran, mientras los pobres mueren de hambre. Prefieren darle comida a un perro o a un gato que a un pobre que necesita. Pero ese es el tiempo de hoy.
es el mundo de hoy. La idolatría ha regresado, ha dado vueltas y ha regresado. Los hombres adorando animales se convierten en nuestros ídolos, Y por eso el Señor dice, el que ama padre, madre, hijo, mujer, por más que usted tenga una religión, por más que sea muy religioso, así vaya a la iglesia los domingos, si usted ofrende de lo que sea, pero si usted tiene en el lugar equivocado a sus hijos o a sus padres, Dios no tendrá comunión con usted, porque el Señor aborrece la idolatría. Y la idolatría es toda persona o cosa que ocupa el lugar de Dios, el lugar del Señor. En el Salmo 95, Salmo número 95, voy a leer aquí el verso 6. Salmos 95, el verso 6. Así nos dice la palabra del Señor. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros pueblos de su prado y ovejas de su mano. O sea, postrémonos ante el Señor, adoremos, alabemos a nuestro Dios, porque Él es nuestro Hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Qué feo, qué horrible para una persona que se llame cristiana y de repente se le enferma a su papá, a su mamá o sus hijos y acudir en oración delante de Dios y el Señor no escucharla. ¿Por qué? Porque le pedimos a Él por aquello que es nuestro ídolo. No, hermanos. Amar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Pero no se puede amar padre y madre, no se los puede amar más que a Dios. No. Dios es el único que merece toda la gloria y la honra, porque a Él o de Él son. En el libro de Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, leo aquí el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Saben, hermanos? Cuando venga el anticristo, cuando se manifieste el hombre de pecado, buscará adoración. Él hará una imagen que todo el mundo la verá. Y mucha gente adorará esa imagen. Adorarán al anticristo. Adorarán al hijo de perdición. Y Dios mirará eso y su ira llegará pronto. Pero ya en estos tiempos estamos viendo cómo Satanás ensaya con los que se dicen ser creyentes o religiosos, que adoran imágenes y adoran a personas, animales o cosas. Sí, o cosas. Se compran un carro, el carro nuevecito, parece espejo, pero ay, si le pasa un rayón, hasta lloran. Tienen un equipo de fútbol, idolatran a ese equipo de fútbol. Si ese equipo de fútbol pierde, o mejor dicho, de cualquier deporte, siguen a ese equipo con idolatría. Si ese equipo pierde, hasta lloran, hasta dejan de comer. Es idolatría. Y eso no es agradable delante de Dios. Hace un par de años atrás, en un lugar de aquí de Guayaquil, ¿no? Resulta que un hombre fue muerto porque cargaba la camiseta puesta de un equipo de fútbol que era rival de aquellos que lo apedrearon. Simplemente por tener la camiseta del equipo contrario, lo mataron. O sea, a eso lleva la idolatría, a la ceguera. Y mis hermanos, solo Dios merece la gloria, solo Dios merece la honra. Ahora, yo les pregunto, en el nombre de Jesús, ¿usted qué es lo que más ama aquí en la tierra? ¿A quién más ama aquí en la tierra? ¿A quién? ¿A quién?
Mire, Abraham tuvo un hijo a los 100 años. A los 100 años. Y Dios le pidió ese hijo para él. Es decir, que lo sacrifique, que lo mate. Abraham obedientemente obedeció a Dios y a pesar de que amaba entrañablemente a su hijo, en aquella montaña estuvo dispuesto a degollarlo, porque Dios se lo pidió. Estuvo dispuesto a dar a su hijo. Pero Dios le dijo no. Ahora sé que no me niegas a tu hijo, tu único hijo. Y Dios bendijo a Abraham grandemente, porque sabía que Abraham no era capaz de adorar a alguien o a algo más que a él. Y esa es la misma prueba que tenemos nosotros los creyentes día a día. Hermanos, si adoramos a nuestros hijos, no tendrán buen término, porque les estamos enseñando un camino chueco. Para nada debemos adorar a nuestros hijos. Solo Dios debe ser el objeto de culto, de la gloria y la honra. Y eso también debemos enseñar a nuestros hijos. Papá y mamá deben ser todos los días, estar en nuestras oraciones, amarlos. Es lo que nos manda el Señor, porque es el primer mandamiento con promesa, pero nunca primero que a Dios. El primero en quien debemos pensar, alabar y adorar cada día que nos levantamos es el Señor. Y debe ser el último antes de dormir en darle las gracias, la honra y la gloria. Dios habita en la alabanza. Y hermanos míos, ¿cómo no adorar si Dios se convierte en hombre? Viene al mundo, muere en una cruz por mis pecados, me salva cuando no merecía nada. Su sangre me limpia, me lava, me justifica y soy libre para siempre. Y para siempre viviré con Él en eternidad. ¿Cómo no adorarlo a Él? Es el único que merece la gloria y la honra, porque Él fue el que murió en la cruz. Nadie más murió por nosotros que Jesús el Señor, que Jesús el Salvador. Y Él merece todo, la gloria, la honra y el honor. Nadie más que Él. Por tanto, despertemos. Cuidado. Estamos criando generaciones religiosas, pero que no aman ni adoran al Señor. Tengamos mucho cuidado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es una promesa. Y vaya que es verdad. Pero instruir no significa simplemente llevarlos todos los domingos a la escuela dominical. Instruir significa día a día enseñarle de palabra y de obra la palabra del Señor. Por eso, hermanos míos, hay bendición cuando adoramos a Dios. Hay bendición cuando alabamos al Señor. Hay bendición cuando Dios es el primero en nuestras vidas. Porque cuando Dios es el primero en nuestras vidas, nosotros, y creo que es el anhelo de usted y de mí, de todos los cristianos, podemos ser de bendición a los que nos rodean. Así es. Yo sí quiero ser de bendición a mi hijo, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Yo quiero ser de bendición. Pero hermanos míos, ¿no? Si yo los adoro, ¿qué bendición puedo esperar? Les estoy haciendo daño. Pero si yo adoro al que debo, al que me salvó, puedo ser de bendición. Con una palabra de oración, con un consejo, con una guía, con un ejemplo. Si adoro a Dios, los caminos se me abren. Si adoro a Dios, la mente se me limpia. Si adoro a Dios, la bendición es diaria. Pero si adoro a personas, animales o cosas, la mente se me nubla, el camino se me cierra y la esperanza es nula. Por eso, mis amados hermanos, ¿no? Yo les repito, las palabras del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, por afuera y por dentro. Tenemos que adorar al Señor, porque en el adorar está la bendición.
Cuidado con los ídolos, hermanos. Cuidado con los ídolos. La palabra de Dios también enseña que la avaricia es idolatría. Cuidado con los ídolos de este tiempo, porque están destruyendo vidas, aún de aquellos que se llaman creyentes. Hermanos, en el nombre de Jesús, solo adórele a Él, sígalo a Él, porque nadie más que Él es el que nos espera al final del camino. Acuérdense, Él nos espera al final del camino. Su nombre es Jesús, es Salvador. Y para ustedes, amigos y amigas, que usted tal vez adora a sus padres, adora a sus hijos, bueno, cambie de adoración, cambie de canal y adore al de arriba, al que lo hizo. Adore al que murió en la cruz. Entregue su vida, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase de sus pecados, vuelve hacia Jesús, recíbalo como Señor y Salvador y adórelo solo a Él, porque en la adoración a Jesús, en la alabanza al Señor, lo repito, está al final del camino. Al final, Jesús nos espera. Sí, al final de ese camino, Jesús nos espera, ya sea para juzgarnos e ir al cielo, habitar con Él eternamente, o ya sea para juzgarnos y vivir eternamente, pero en el infierno, sufriendo eternamente. Usted decide. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos.